se puede aplicar a cualquier punto. Así de... ¿Se puede? Tan linda la foto de la jaraleta. Porque... Sí, algunas preguntas liberadoras para que nosotros podamos en el fondo ir dialogando con la propia universidad, con nuestras propias experiencias con respecto a cómo se puede ir garantizando o cómo el Estado debiera garantizar, ¿no es cierto?, políticas de salud mental con nuestra propia universidad. Así que los invito aquí a participar para que puedan poner en los posits sus respuestas, que se acerquen, y en un ratito más le vamos a dar pie a las mediaciones de las exposiciones que tenemos aquí. Voy a ir a salvar aquí a un compañero que acaba de llegar. Oye, ¿te traemos alguna universidad? La idea es la cultura Esperábamos la interacción, obviamente, de la juventud, pero siempre salimos para atrás en ese sentido. Pero no, en realidad no, porque la verdad es que yo creo que hemos tenido harta interacción con hartos chiquillos de acá de la universidad. Entonces yo les quiero dar la bienvenida a Rodrigo. Quiero esperar, no sé, 2 minutitos que se integren, ¿ya? Y ¿tú sabes dónde está? Por supuesto que muchas veces las demandas van hacia las universidades, ¿no?, como los protocolos o las instancias, ¿cierto?, los espacios seguros, pero también hay hace ya muchos años organizaciones que trabajan por visibilizar las temáticas de salud mental, por visibilizar las falencias y por también buscar soluciones, buscar medidas, etc. Ahora, lo que es el desafío quizá hoy día en este espacio, digo, y que también es lo que Pablo y el colectivo nos han transmitido, es poder hablar también de la salud mental incorporándola dentro del discurso de los derechos humanos, dentro de las conversaciones de derechos humanos, que a mí me parece particularmente, personalmente muy relevante, pero también ha sido muy relevante en los últimos años. Entonces, me imagino que ustedes saben, ¿cierto?, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos todos los años, de hecho mañana es la entrega del actual, ¿cierto?, saca el informe de la situación, el informe anual de la situación de los derechos humanos en Chile, ¿cierto?, cada 10 de diciembre. Entonces, mañana en Santiago se hace la ceremonia de presentación del informe anual 2025, pero hasta ahora el informe anual 2024 es el último que tenemos, y en ese informe se habla de temáticas de derechos humanos que han sido relevantes en el último año o en los últimos años. Y justamente el informe, el del año pasado, tiene un capítulo especial dedicado a la salud mental y derechos humanos. ¿Por qué? Porque obviamente el Instituto consideró que era importante, que era una temática muy importante de abordar en clave de derechos humanos. Entonces, coincidimos, ¿cierto?, en ese sentido,
Y la idea era poder conversar un poquito sobre eso, ¿ya? Yo no voy a dar un discurso larguísimo ni una clase magistral aquí porque esto es un conversatorio. Entonces lo que yo quiero hacer es entregar algunas como ideas clave, algunas nociones para que también podamos hablar al respecto de esto, porque efectivamente, como decíamos, ¿cierto? Esto ocurre aquí en la universidad, particularmente en el departamento de historia, como visibilización, pero es algo que viene ya hace muchos años peleándose, digamos, y que tiene muchas aristas, ¿no? También lo podemos relacionar con la parte histórica, lo podemos relacionar con lo que se ha llamado de distintas maneras, pero el daño transgeneracional, ¿no? En relación a las experiencias de personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos, y cómo la salud mental, cuando las secuelas físicas empiezan a desaparecer, son aquellas secuelas las que nos permiten entender que efectivamente los efectos de la violencia política no terminan cuando termina la violencia en sí misma, ¿no? Sino que continúan. Y como sociedad chilena y más ampliamente, ¿cierto?, en Latinoamérica o en general en los países del sur, estamos cruzados por estas violencias. Y eso tiene un efecto también. Otro factor muy importante y que también se reconoce aquí en el informe, lo estoy adelantando, pero importante, es cuál es el efecto que ha tenido la pandemia en la salud mental. Es un efecto que todavía ni siquiera dimensionamos. Existen algunos estudios incipientes, ¿cierto?, pero tampoco ha pasado tanto tiempo. Lo que sí, las estadísticas dicen que efectivamente la salud mental de la población general se ha visto muy afectada posteriormente a la pandemia. Fue algo que nos tocó vivir, que no estábamos preparados, no conocíamos, nunca habíamos tenido algo similar, ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, digamos, y que tuvimos que enfrentar con lo que teníamos, digamos, y por lo tanto también hay un efecto. Entonces, para empezar, yo les voy a leer algunos fragmentos de algunas cosas del informe, que también son citas de otras cosas, pero creo que como es una práctica habitual cuando hablamos de algo, lo primero sería preguntarnos, bueno, ¿a qué nos referimos?, ¿cierto? Y hoy en día, digamos, a nivel internacional, el organismo más validado es la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, para hablar de estos temas, y ellos tienen una definición de salud mental, que a mí me parece interesante. Entonces la voy a leer también para tenerlo como insumo. Y dice, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar mental que permite a las personas afrontar las tensiones de la vida, desarrollar todo su potencial, aprender y trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a su comunidad. Esto obviamente va en línea con estos paradigmas relativamente nuevos en salud, ¿cierto? Con la frase de la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino es el más alto estado de bienestar al que las personas pueden acceder, ¿sí? Y aquí empezamos aquí a relacionarlo con derechos humanos, ¿cierto? Porque tiene que ver con, bueno, cuáles son los medios que yo puedo tener para acceder a ese estado de bienestar. ¿Y para qué? Como dice aquí, para afrontar las tensiones de la vida, desarrollar todo su potencial, etcétera, etcétera, y contribuir a la sociedad. Entonces, si lo pensamos desde ahí, la salud mental, ¿cierto?, es algo que abarca todo el amplio espectro de la vida de una persona y de su comunidad. Y seguido de esto, ¿cierto?, para complementarlo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con la Organización Mundial de la Salud, le señala a los estados que deben considerar que la salud mental está determinada por las condiciones en que las personas, por las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y no puede considerarse aisladamente de la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y esto a mí me parece central para lo que estamos conversando hoy en día. La salud mental no es algo aislado de cada persona en su fuero interno. Está relacionada profundamente con el contexto. ¿Sí? Con contexto durante toda la vida. ¿Sí? Y esta última frase, que no puede considerarse aisladamente de la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es algo que, bueno, yo soy psicólogo, y algo que en la formación dentro de la carrera de psicología varios cuestionamos mucho, que es esta idea desde la psicología, que creo que no es algo que espero que pase en historia y creo que tampoco ya pasa tanto en psicología, esta idea de la salud mental y de la psicología como algo neutral, alejado del contexto político y como que no se mete en esos temas, ¿sí?
Entonces, cuando una persona se siente mal, tiene algún padecimiento de salud mental, es porque algo está malo adentro de la persona. ¿Sí? Bueno, esto nos lleva a pensar, no necesariamente. ¿Cómo podemos pensar que vamos a hacer que una persona se sienta bien si no tiene acceso adecuado a vivienda, por ejemplo, no tiene acceso adecuado a alimentación, no tiene acceso adecuado, bueno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vivienda, ¿cierto?, a estar relativamente cerca de su lugar de trabajo o de su lugar de estudio, a tener horas de descanso, horas de ocio, etc., ¿cierto? Desde ahí que por lo menos de la psicología se plantea esta idea de que queremos adaptar a las personas a una realidad de vulneración para que estén contentas ahí, o pensar en todos estos factores que influyen en que las personas tengan padecimientos de salud mental. Es un cuestionamiento relativamente nuevo también desde la salud mental. Si lo pensamos, también hay un proceso que está cambiando, que ha empezado en otros lados, aquí vamos un poquito más tarde, pero con lo que se llama, bueno, en Argentina hay un psicólogo muy conocido de la psicología comunitaria que habla de la desmanicomialización de la salud mental, ¿cierto? Antiguamente la persona estaba mal y se la encerraba para que se mejorara en este lugar artificial, ¿cierto? Bueno, hoy en día hemos ido avanzando hacia eso con la salud mental comunitaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver un poco con la mezcla, ¿cierto?, de salud mental y de derechos humanos. Entonces, con esta idea principal, la idea es que podamos ir mirando, ¿no?, la conversación y todo lo que va sucediendo. No voy a entrar en detalle respecto a estadísticas, creo que eso lo podemos ir encontrando, sin tener claro lo que les decía al comienzo. Hay una problemática de salud mental que ha ido creciendo, con mayores índices de problemáticas de salud mental en niños, niñas, adolescentes, en población adulta mayor, obviamente y ahí quería también enlazar, bueno, está Violeta, ¿cierto?, que habló de las personas migrantes, ¿no?, cómo esta ausencia o disminución o baja en el acceso a derechos influye también en la situación de salud mental de estas personas que además están en una posición más vulnerable. Efectivamente, como se habla desde los derechos humanos, de los grupos de especial protección o grupos vulnerables, están mucho más sujetos a padecer, ¿cierto?, estas problemáticas. Entonces, podemos mirar todo bajo este mismo lente. Y desde ahí, ¿cierto?, hay un dato que me imagino que en este espacio no va a sorprender a nadie, ¿cierto?, pero que además, dentro de estos grupos de especial protección, la prevalencia de problemáticas de salud mental es mucho mayor en mujeres que en hombres, ¿cierto? Y ONU Mujeres, ¿cierto?, entre otras, lo vinculan obviamente a la excesiva carga mental, que tiene que ver con las labores de cuidado. Y algo que se discutió bastante, ¿no?, con la propuesta de nueva constitución y también con algunas reformas legislativas que se han propuesto, que tienen que ver con el reconocimiento de la labor de cuidado que en general mayoritariamente realizan las mujeres y la carga que eso implica también en la salud mental, porque es un doble trabajo, ¿no? Además del trabajo remunerado, ¿no?, formal, están las labores de cuidado que implican toda esta sobrecarga. Entonces sería interesante también ahí pensar, si lo vemos, no sé si eso se habrá manifestado, no seguí en detalle, por ejemplo, lo que ocurrió en el departamento de historia, pero si además se visibilizó también la diferencia entre los estudiantes hombres y las estudiantes mujeres en términos de la carga que implica y el deterioro en la salud mental. No lo sé, desconozco. Hay otras presiones también. Y en todo ese marco, ¿cierto?, también la idea era poder entregar algunas nociones en relación a, si pensamos la salud mental en clave de derechos humanos, bueno, cuáles son las responsabilidades y las obligaciones del Estado en relación a la protección, la garantización, etcétera, de la salud mental. Porque si lo pensamos desde ahí, efectivamente, una persona por sí sola no puede hacerse cargo de garantizarse a sí misma el acceso a sus derechos y el goce de sus derechos. Entonces, efectivamente, si lo pensamos desde ahí, ¿cierto?, la salud como un derecho y la salud mental como parte de este gran derecho, tenemos obligaciones, podemos identificar obligaciones de los estados en relación a esto. Entonces, como tengo mi torpedo aquí, ¿cierto?, yo lo fui marcando y les voy a ir leyendo algunas ideas clave para que podamos tener como estas nociones. Primero, en términos de
me imagino que ya muchos conocen, ¿cierto? En términos de los derechos humanos uno recurre, ¿cierto?, a los estándares internacionales, los tratados, los pactos, que dictan las obligaciones de los estados. Principalmente en relación a salud, el instrumento más importante, más allá de la Declaración Universal, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cierto?, donde ahí está el derecho a la salud, ¿cierto? Como dice, el derecho de toda persona consagra el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y especifica las obligaciones que los estados deben cumplir, ¿cierto? Ese es el tratado madre, por decirlo así. Para Chile también la Convención Americana sobre Derechos Humanos también lo señala, y además hace algo muy interesante, que es que detalla la obligación general de reconocer la salud como un bien público. Y eso es súper interesante, porque lo saca del plano meramente privado, meramente individual. La salud es un bien público, y eso faculta a los estados para tomar medidas y tomar acciones para proteger la salud. Porque la salud ya no es algo de lo que yo me tengo que hacer cargo solo. ¿Sí? Es un bien público, porque la salud de la población nos beneficia a todos y a todas. ¿Sí? Bueno, un ejemplo claro de esto, súper tangible, de la salud en general, es lo que pasó en la pandemia, ¿cierto? ¿Por qué el Estado podía encerrarnos en nuestras casas? ¿Sí? Porque tenía que proteger la salud de la población en general, ¿cierto? Obviamente es un ejemplo muy extremo, ¿no?, donde se limita, se restringe un derecho fundamental en pos de la protección de otros. ¿Y qué nos dicen, cierto? ¿Cuáles son los estándares que se deben cumplir para garantizar este derecho? Son algunos básicos que dicen relación... que son lo que, bueno, el Comité, ¿cierto?, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales los enumera y les dice a los estados lo que deben hacer. Uno súper importante es la disponibilidad, ¿cierto? Es decir, se debe contar con un número suficiente de servicios de salud para todas las personas, ¿ya? Esto en salud mental está muy, muy bajo. O sea, la cantidad de psiquiatras por número de personas, de centros de salud comunitaria, por número de habitantes. Incluso, bueno, el Instituto el año pasado generamos una cosa que se llama Feria Interactiva de Derechos Humanos, donde hay, mediante cosas para niños, mediante cosas tangibles, se muestran algunas de estas cosas. Entonces había uno que era con cajitas de fósforo, ¿no?, que era la cantidad de psiquiatras por habitantes, digamos, en las distintas regiones. Entonces, por ejemplo, al momento de este informe, en Biobío, psiquiatras que atiendan por FONASA, habían 3 en la región del Biobío, para la modalidad de libre elección. Esto fue hace un año, no creo que haya cambiado tanto la situación. Pero ese es ya para que empecemos a notar. Ahora hay 2. Ahora hay 2, claro, probablemente. ¿Sí? Entonces la disponibilidad es lo primero que se debe garantizar. Luego la accesibilidad. ¿Sí? O sea, tienen que existir, pero además tienen que ser accesibles para todas las personas. Y eso es acceso igualitario, ¿sí? Que no haya discriminación en el acceso, acceso físico, que físicamente las personas puedan ir, y eso no solamente, y muchas veces uno se queda con que haya una rampa. El acceso físico significa que hay una rampa para que las personas en silla de ruedas puedan acceder. No, acceso físico también significa que yo tengo que tener un lugar cercano donde pueda movilizarme para llegar, que ese lugar exista físicamente. ¿Sí? Accesibilidad económica. ¿Sí? O sea, tengo que poder pagar, si es que tengo que pagar o no, pero lo económico no puede ser un impedimento. Y un cuarto punto en relación a la accesibilidad, que es fundamental, que es el acceso a la información. Eso cruza, digamos, transversalmente. El tercer criterio, digamos, disponibilidad, accesibilidad. El tercer criterio es la aceptabilidad. Aquí esto tiene que ver con que sean éticamente aceptables, que sean respetuosos, que sean sensibles al género, ¿sí?, sensibles al ciclo de vida de las personas, ¿cierto?, que se cumplan todas las instancias que tienen que ver con la confidencialidad, lo que de alguna manera, malamente digamos, pero de alguna manera en Chile se materializó cuando
con la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, ¿no? Que asegura básicamente acceso a información, consentimiento informado y confidencialidad. A mí no me gusta ese nombre, y siempre que tenemos instancias así con funcionarios o funcionarias de salud yo lo digo porque le pusieron derechos y deberes de los pacientes, ¿sí? Y eso da pie para este discurso de, bueno, los derechos, pero mientras se cumplan los deberes, ¿no? Y ya sabemos aquí que bajo el principio de universalidad eso no vale, pero se confunde. Entonces, tenemos por ahí el criterio de calidad, o sea, las prestaciones deben ser de la mayor alta calidad, digamos, no que no estén los medicamentos disponibles en el consultorio, que a uno le den un tratamiento por 30 días, pero le den 20 pastillas porque no les quedan, entonces tienen que repartirlas entre todos los usuarios, ¿cierto? Bueno, calidad que también implica además estar al día con los avances científicos en relación a estas materias. ¿Sí? No puede ser, digamos, bajo este criterio, que el tratamiento se empiece por el tratamiento más antiguo, si ese no funciona vamos un poquito más nuevo, y si no le damos el de última generación. No, si el de última generación por algo existe, ¿no? Entonces, bueno, eso también desde ese punto de vista. Entonces, estos son como, por decirlo de alguna manera, los 4 grandes pilares de las obligaciones estatales. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tomar todas las medidas que estén a su alcance para garantizar disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. ¿Sí? Lo mismo como cuando, por allá por el 2006, bueno, seguramente varios de aquí nos acordamos, ¿cierto?, las movilizaciones en relación a la educación, ¿cierto?, donde también se habla cuáles son los criterios que debemos tener para asegurar una educación de calidad. ¿Sí? Aquí es lo mismo, es efectivamente lo mismo. Entonces, los estados tienen 3 obligaciones en relación a los derechos humanos: respetarlos, garantizarlos y promoverlos. Cuando hablamos de respetar, y si lo llevamos a salud mental, el Estado no puede vulnerar la salud mental de las personas o impedir el acceso a todo lo que tenga que ver con salud mental. Pero además el Estado debe garantizar que existan los servicios de atención, que estos sean de buena calidad, que sean accesibles, etc. Y además promover. Y aquí entra todo lo que tiene que ver con facilitar espacios de diálogo, facilitar, bueno, también información respecto a cómo acceder a los servicios, todo el trabajo de la salud mental comunitaria, que en teoría va creciendo, digamos, de a poquito y con dificultad, ¿sí? Todas estas son las obligaciones que tienen que tener los estados. Como ustedes saben, ¿cierto?, el instituto genera estos informes y luego realiza recomendaciones a los estados. Y yo solo quiero señalar una, digamos, porque hay varias en temas de salud mental, que ustedes las podrán revisar. Trajimos algunas copias del informe, pero también tenemos más y si no está en internet. La seleccioné, digamos, un poco por el contexto en el que estamos, ¿no?, que es la única recomendación específica que también le habla de educación, ¿no?, porque la mayoría son al Ministerio de Salud, Desarrollo Social, etc. A educación, dice al Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, a través del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Justicia, etc. Al Ministerio de Salud se les recomienda monitorear y fortalecer el desarrollo de iniciativas intersectoriales destinadas a levantar necesidades y contribuir a la prevención, promoción y tratamiento oportuno de salud mental de niños, niñas y adolescentes, con especial atención a la situación de quienes están bajo la custodia del Estado y de aquellos que requieren protección especializada, además de la implementación de medidas para mejorar la convivencia y reducir la violencia en el ámbito escolar. Obviamente esta se refiere al ámbito escolar, pero por extensión, digamos, las instituciones educativas de educación superior también pueden recoger esta obligación. Y si bien estas obligaciones son para el Estado y las instituciones públicas, instituciones como la Universidad de Concepción, que son instituciones privadas con rol público, también pueden caer dentro de este rol y de esta obligación. ¿Sí? ¿Por qué plantear esta? Porque efectivamente no basta con reaccionar ante la situación. En salud mental, en general en Chile y quizás en gran parte del mundo, funcionamos de manera reactiva. Tenemos una crisis donde hay aumento de los casos de suicidio, de intentos de suicidio en jóvenes, en niños, en adolescentes, en jóvenes universitarios. Bueno, reaccionamos, etc. Pero, ¿qué hacemos antes? ¿Cómo prevenimos? ¿Cuál es el monitoreo que hacemos? ¿Cuál es el seguimiento? Y ahí es donde está la falencia. Bueno, la
falencias en muchas partes, pero ahí es donde está la gran falencia en estos temas, ¿cierto? Y que también entiendo que parte de las demandas de esta movilización tenía mucho que ver con eso, no con solamente qué hacemos con el compañero o la compañera que ya está en una situación crítica, sino cómo creamos entornos seguros, cómo creamos entornos que no maltraten, entornos educativos que sean amables y que no maltraten, ¿cierto?, a las personas. Entiendo que la universidad ha dado algunos pasos pequeños, hay unas semanas de receso, por ahí algunas cosas que no existían en otro momento, ¿no? Pero básicamente la salud mental, como volviendo al principio, no se trata solamente de la ausencia de la enfermedad, la salud, en particular la salud mental, sino de poder optar al mayor grado de bienestar posible. ¿Sí? Y los niños, los jóvenes, pasan gran parte de su día en las instituciones educativas, también las universidades. Entonces no podemos de alguna manera desentendernos de eso. Ya no estamos en los tiempos donde eso era un problema individual o de las familias, ¿no? Sino que cómo el contexto donde yo vivo, donde yo nazco, donde yo vivo, donde me desenvuelvo, influye en gran medida en la salud mental, ¿sí? Los determinantes sociales de la salud que se llaman de otra manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, este es el panorama general bien resumido, ¿no?, que yo también quería compartir con ustedes, porque la idea es que podamos conversar al respecto, ¿sí? Tanto en experiencias que podamos tener, en opiniones, en cómo lo vemos. Eso, seguir de vuelta. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, le damos las gracias a Rodrigo y justamente en aras de lo que dice que pasemos al diálogo, nosotros tenemos una pequeña dinámica muy cortita, que los queremos invitar obviamente a participar. Entonces, hay aquí un material que nosotros ha diseñado aquí entre el compañero Martín y su compañera, Paulina. Bueno, este material que está acá, dice yo creo gran parte de las reflexiones que nosotros hemos hecho como colectivo, pero además está una pequeña presentación de nosotros como colectivo. El material es bien lindo, ¿eh? Porque es como un librito, gracias, ¿no es cierto? Uno lo va abriendo, va viendo la información y además, ¿no es cierto?, por el otro costado hay un pequeño póster, ¿no?, donde entrega un poco el mensaje que nosotros queremos discutir hoy día, amigos y amigas. Esta es la parte tensa de la jornada, porque es la parte en la que ustedes y yo necesito que participen. Para salir de la modorra que de repente nos lleva el solo escuchar. Si ustedes se dan cuenta, bueno, voy a repartir, por favor, vayan quedándose con uno de ellos y miren ustedes el postercito que está ahí detrás. Profe, le doy uno también a usted. Sí, claro. Y, por favor. Ahí, estupendo. Bueno, esto resume en parte lo que nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que debe tensionarnos hoy día. Dice, la familia contiene, ojo aquí, acá arriba dice, la familia contiene. Luego dice, la comunidad respalda. Y al final, aquí en azulito dice, y el Estado garantiza. Entonces nosotros entendemos en el fondo que la sociedad, que es compleja, está compuesta no solamente por el Estado, no solamente esto es una garantía que me tiene que dar el Estado, sino que también entendemos que acá hay una responsabilidad personal, ¿cierto? Por eso es que es importante que la familia contenga, ¿no? Cada uno de nosotros es papá, es hijo, hermano, hermana, tiene algún sobrino, amigo, hijo que está participando en alguna actividad en el colegio, etc. Y que evidentemente está bajo el asedio de este mundo que vive en un constante funcionamiento y reproducción, ¿no es cierto?, donde tenemos que producir a cada rato. En todo minuto estamos, oye, a las 10, a las 9, a las 10, y llegan estos momentos y yo empiezo a mirar, veo viejos y jóvenes, veo roncar hacia la mitad. Y uno realmente no les puede decir nada, están cansados, si se levantaron súper temprano para producir. Sobre todo la carrería joven que está todo el rato con el celular metido en los ojos, entonces la cantidad de estímulos que están teniendo, no duermen nada. Entonces, ¿cuál es la idea, no es cierto, de este material, compañeros y amigos? Invitarlos a la discusión
Pero, como nosotros hacemos la pega completa, nosotros trajimos unas preguntas. Como le hacemos a la educación popular aquí, yo voy a pedir a 3 facilitadores. Y los voy a nombrar a dedo. Compañero Tomás, que se va a hacer cargo de un grupo. El compañero Jonathan, que se va a hacer cargo de otro grupo. La compañera Violeta, que se va a hacer cargo de otro grupo. Y yo les voy a compartir a ustedes 3 preguntas. ¿Ya? Me va a faltar una persona así, ojalá mujer. Yo les voy a compartir 3 preguntas. Y esas 3 preguntas yo quiero que ustedes las discutan en grupo y las escriban, sus facilitadores, sus monitores, las personas que nos van a acompañar, en estos POSIT. Entonces, cada POSIT, que tiene un color, va a ir pegado en una de esas papel craft, ¿cierto? Porque cada uno de esos papeles representa una pregunta. ¿Ah? La de color amarillo, no me recuerdo cuál es, pero se las voy a compartir ahora. Entonces, hagamos eso, pues tratemos de hacer grupos paritarios, la sala es grande, nos podemos arrinconar. Somos 19 personas, yo conté, antes de que don Gabriel Reyes hiciera el reflujo táctico. Me di cuenta cuando salió. Y lo sabía. Así que después, cuando me pregunte por el Museo de la Memoria, me voy a decir, ah, mire, se fue antes y de la jornada. Pero quizás fue el baño. Sí, a ver, vamos a tener que hacer un rompehielo aquí porque estamos muy tímidos. Propongo una cosa. A ver, Si son 3 grupos, puedes decir 1, 2, 3, 1, 2, 3, le dice 1, 2, 3 a cada uno y los 3 se vienen para acá. estupendo. 1, 2, 3. Entonces la compañera Esther va donde Acá. Violeta. Violeta, 1, por 2, favor. Violeta, perdón, Violeta. Que de cuarto va, porque yo conozco a la Violeta y su hermano me puso ese. 1, 2, 3, don José va con la Violeta. Sí, oye, yo tenía que suspender una cantidad de palabras ahora con el Santiago. ¿Quién es el 2? 1, 2 y 2. ¿Quién es el 2? Ya, el Tomás y el 2. Hagamos acá un círculo nosotros. 1, 2, el compañero Juliano con Tomás. 1, 2, Sally con Tomás. 1, 2, usted con el Tomás. Sí, los 3. Los 3 van a quedarse conmigo. No, pues yo soy el 3. Lo que está nombrando. Ah, me falta el 3, chuta, es que se me van corriendo. 1, ya, 2, 3, 3. Sí, 3. queda acá. Ya. 1, 2, 3. Profe con la. 1, 2, 3. 3 con la Violeta, con el Tomás. Usted es un 1. No tiene, entonces usted es un facilitador. ¿Quién era? Tú vas a hacer la dinámica. Don Humberto con ellos. Yo tiene el 2. El 2 el Tomás. No, pero acá siempre pasa. Con el Jonathan. Con el Jonathan. Me parece que te faltó el grupo 1. Me faltó el grupo 1. ¿Quién más? Usted era 1. Con el Jonathan y con don Humberto. Usted, el Jonathan, con usted y el compañero. Ya.